Hola, aquí Javier, Tecnoclips. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los celulares. ¿Por qué los celulares desaparecieron? En realidad no desaparecieron. Estamos hablando de las marcas pues que marcaron época ya por los años 80, 90, parte del 2000. Y sencillamente pues las compañías dejaron de producirlas. Marcas como por ejemplo Ericsson, Nokia, que básicamente era el manda más de los celulares de esas épocas. Motorola, BlackBerry, que costaban un montón, eran unos iPhones de esas épocas. Siemens, Alcatel y bueno, demás compañías que de la noche a la mañana pues simplemente dejaron de fabricarlas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocasionó que estas compañías, principalmente una de las más grandes y las más poderosas a nivel mundial como fue Nokia, pues sencillamente desaparecieran, pasarán a la historia? Pues hay una explicación muy razonable para que esto hubiese ocurrido. Vamos a ver esta nota y de alguna manera vamos a entender el porqué. En 1876, Alexander Graham Bell patentaba el primer teléfono, pero sin haberlo inventado, ya que en el 2002 el Congreso norteamericano reconoce oficialmente como el verdadero inventor a Antonio Meucci allá por 1854. Estamos ya por los años 1940 y las transmisiones de datos se hacían por medio de un número limitado de canales, lo cual era costoso y no abastecía, por lo cual la AT&T desarrolla una forma de distribución de señales usando unos dispositivos centrales en cada área de consumo de manera más eficiente y no se necesitaba señales más potentes. Estas formas de distribución se las denominó células, de ahí que deriva la palabra celular para referirse a los aparatos móviles como teléfonos celulares. En 1865, Frederick Idestam funda la compañía Nokia, allá en Finlandia, empresa que se dedicaba a la manufactura de papel, cuero, por ende también sus derivados como zapatos, pero entrando recién hasta 1967 en la área de electrónica. En 1928 se fundaba la empresa norteamericana Motorola. Ya en 1935 esta pone al servicio uno de los inventos íconos, los famosos walkie-talkies, que se convirtieron en una herramienta indispensable durante la Segunda Guerra Mundial en las comunicaciones de largo alcance. Ya en la década de los 70, pues la tecnología seguía su camino en el desarrollo y mejoramiento en los semiconductores y por supuesto en los métodos más eficientes de transmisiones de datos, mientras en el mundo seguía y se manifestaba en contra de la guerra en Vietnam, que de alguna manera entraba ya en su etapa final. Mientras tanto nosotros, por esta parte del mundo, nos enfrascábamos en golpes de Estado, como el golpe militar de Videla en 1976 a Isabel Perón, de Hugo Banzer Suárez en 1971 derrocando al otro dictador Juan José Torres, o de Augusto Pinochet derrocando al entonces presidente de Chile Salvador Allende allá en 1973. A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten 3 horas. Volviendo a lo nuestro, y en la década de los 80, específicamente en 1983, Motorola hace el lanzamiento espectacular del primer teléfono móvil del mundo, el Dynatalk, y de alguna manera rompía el esquema de comunicación que ese entonces predominaba, el cual eran los teléfonos a cable muy populares y necesarios. Un año más tarde, es decir, en 1984, Nokia lanza su primer teléfono transportable, el Movira Talkman, que por sus características pues era un teléfono que se orientaba más a áreas empresariales, ya sea en barcos, trenes, autobuses y otros. Unos años más tarde, específicamente en 1987, lanza su móvil, el Movira Cityman, para el mercado europeo, principalmente centrado para el mercado soviético. Ya en la década de los 90, el auge de la tecnología móvil se hace más evidente y más necesario en la vida de las personas. Nokia dirige una campaña centrada más en el consumo hacia los jóvenes, no olvidando por supuesto el ámbito empresarial, y los resultados fueron más que convincentes, ya que sus ventas suben de $1 billón a $4 billones. Y lo más llamativo,
es que sobrepasa a Motorola como número 1 en el mercado estadounidense, obteniendo una cuota de mercado del 25 a 30%, lo cual le daba ya una supremacía sobre sus competidores que hacían lo posible para mantener su cuota de mercado, no solo fabricando móviles, sino desarrollando protocolos de comunicación y semiconductores como Motorola, que mantenía su cuota de mercado del 15 al 17%, y el resto pues se repartía en el resto de la torta. En esta década también ingresaba Samsung en el mercado de móviles. A finales de esta década, Nokia es simplemente el mandamás de la telefonía móvil en el mercado global, con más del 45%, hasta podríamos decir del 50%. Ya entrando en el 2000, Nokia sigue siendo el primero en el mercado global. En el 2002, con un 36%, seguido por Motorola con el 15% y Samsung con el 9.5%, y el resto, Siemens, Ericsson, Alcatel, se repartían el resto de la cuota de mercado. En esta década es crucial y determinante para las compañías, ya que la innovación es clave del éxito, razón por la cual el teléfono se orienta a usar más el Internet. Por lo tanto, consigo lleva a poner a disposición protocolos de transmisión de datos más rápidos como el GSM, que el teléfono móvil pase de ser lo que originalmente había surgido a ser una mini computadora. Pero eso tenía un largo camino que recorrer aún hasta llegar a ese punto. Al menos eso fue o parece haber sido la visión de las compañías como Nokia principalmente, Motorola y los demás. Hasta que en junio del 2007, una compañía conocida entraba en el mercado de móviles. Pues sí, Steve Jobs anunciaba que Apple también entraría en el mercado de teléfonos móviles. Pero, ¿qué tiene de especial esto? ¿Era otro más en el mercado? Pues no, era algo que cambiaría definitivamente la forma de interactuar con los dispositivos para siempre, como en su momento se diría una tecnología 5 años más avanzada. Veíamos en carne propia el fenómeno disruptivo más claro de la historia y en el mercado de telefonía móvil. ¿Qué había pasado? ¿Por qué las compañías no habían previsto esto? Esencialmente Nokia. Lo cierto es que se pasaba a algo más revolucionario, como por ejemplo visualizar tus videos o tus películas o juegos en casi todo el teléfono, ver el teclado de caracteres solo cuando se navega por internet, o solo los números para una simple llamada. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Pero lo más importante, el hecho de que se usaba un sistema operativo más abierto a comparación de los móviles de ese entonces, es decir, de poder desarrollar, instalar tus propias aplicaciones. Todos estos factores determinaron un eminente problema para las marcas tradicionales de ese entonces. Acá podemos ver ya para el 2010 un poco, pero ya el comienzo del fin. Nokia caía alrededor del 2%, pero mantenía su poder como número 1 con el 33 al 34%, mientras que Samsung ya subía al segundo lugar con 20%. Esto debido principalmente a que Samsung era uno de los pocos que habían apostado o incursionado a la innovación, ya que en el 2008 lanzaba su móvil Spica con Android 2.1, que más pronto que nunca se verían los resultados. LG ya tenía sus 9%, y es en este periodo donde definitivamente se hace notoria la caída de las compañías conocidas y entran nuevas como LG y Apple. Ya para el 2015, las compañías que habían dominado el mercado mundial de celulares móviles habían desaparecido. Entraban ya nuevos actores. Samsung pasaba a ser el mandamás con un 20%, seguido por Apple con el 3%. Nokia había sido adquirido por Microsoft en un intento de salvar a la compañía en el 2013, año que también Nokia había absorbido a Siemens. A pesar de ello, tenían un inestable 7%. Más tarde, Microsoft terminaría vendiendo Nokia a la finlandesa HMD Global, por las diferencias entre Microsoft y Nokia y los malos resultados. LG tenía su 5%, Lenovo, que había adquirido a Motorola en el 2014, obtenía su 4%, y los nuevos competidores como Huawei y Xiaomi con sus respectivos 4 y 3%.
Atrás quedaron nuestros amigos de Nokia, Siemens, Ericsson y demás, que nos habían acompañado por esas décadas tan maravillosas desde los 80 hasta los 2010. Nos habían dejado para siempre, aunque Nokia, tratando aún de subsistir o resucitar, ¿lo logrará? ¿Quién sabe? Lo cierto es que la tecnología, desde la invención de los transistores para luego pasar a los procesadores a silicio, seguirá su rumbo imparable. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Lo cierto es que las compañías que quieran sobrevivir pues tendrán que seguir mejorando, innovando y de paso llevándonos a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida. Pues sí, la innovación, esa maravillosa palabra, pues en cierta manera pues nos ha mejorado la vida, nuestra calidad de vida, no solo en el ámbito pues de tener un mejor entretenimiento, distracción, qué sé yo, sino que nos ha mejorado en el ámbito empresarial, salud y negocios, etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, muchas de estas compañías pues han aprendido la lección y se han llevado muy en serio esto de innovar, que es muy importante para ellos, para nosotros y para todo el mundo, en tener productos que nos hagan mejor la vida. Pues esta palabra, la innovación, pues la volveremos a utilizar en nuestra siguiente entrega de video que vamos a hablar. Va a ser la revolución de los coches eléctricos y en cierta forma vamos a ver una relación muy interesante acerca de este tema a ese nuevo fenómeno que estamos de alguna manera también pasando. Y te invito pues a que lo veas, estará muy interesante. Hasta el siguiente video. Thumbs up. Peace.